hasta qué punto pues, el proceso institucional fue bloqueando las posibilidades de la democracia en Bolivia. Y para eso hemos invitado a Roberto Lacerna, que es escritor y economista boliviano. Es doctorado por la Universidad de California, Berkeley. Ha trabajado como investigador social desde 1977 en el IES de Cochabamba, Instituto de Estudios Peruanos, y en DESPO, en Lima, y en CERES y la Fundación Milenio. Su trabajo ha estado concentrado en temas de economía marginal y los procesos de descentralización, la democracia y los movimientos sociales, la democracia de la coca y la cocaína, el desarrollo humano y los conflictos sociales, el rentismo y la economía política de los recursos naturales. Ha trabajado como consultor en varios países de América Latina, África y Europa Oriental. Entre sus libros destacan Productores de Democracia y 20 juicios y prejuicios sobre coca y cocaína. Bueno, Roberto, bienvenido y adelante. Tienes más o menos 12 minutos. Bien, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Por supuesto, hubiera sido mucho más agradable estar en Lima y después de esto irnos a cenar a la Matria Querida, algún lugar así. Pero hay que aceptar las realidades de la pandemia y las oportunidades de la pandemia, porque seguramente tampoco hubiéramos tenido la oportunidad de reunirnos esta noche. Creo que la exposición de Gonzalo ha sido muy clara para mostrarnos que una evaluación de la situación económica de Bolivia antes y después de este periodo de populismo primario exportador es peor. La economía se ha deteriorado realmente, aunque el tamaño que tiene ahora esta economía y el tamaño del mercado que tiene esta economía es mucho mayor que hace 15 años, pero se ha deteriorado en términos de que es mucho más dependiente de mercados externos y de las exportaciones, es mucho más vulnerable y ha perdido mucho de su capacidad productiva. En este momento, una gran cantidad de los pequeños y medianos productores se han convertido en semi-importadores, ¿no? Porque con un dólar barato, pues es mucho más barato importar de los países vecinos, de Perú, de Chile, Argentina, Brasil, etcétera, que producir sus propios productos. Entonces hay una industria disimulada que pone etiquetas de industria boliviana, pero que en realidad más de la mitad de eso es posiblemente importación directa. En todo caso, no me voy a entretener en el tema económico. Creo que Gonzalo ha sido muy claro y les ha dado una imagen muy precisa del deterioro de la economía boliviana en estos años. El tema que me toca hablar es de la institucionalidad. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ha habido una asamblea constituyente, hay continuidad de la democracia, hay estabilidad, está mejor el país en términos institucionales, y la verdad es que cualquier indicador que ustedes busquen, van a encontrar que ha habido también un deterioro muy marcado. Ya sea que busquen los indicadores de institucionalidad del Banco Mundial o los que hacía antes el Banco Mundial, los que hace el World Justice Project sobre la situación de la justicia, en fin, cualquier indicador que uno vea se va a dar cuenta de que la situación boliviana se ha deteriorado. Las instituciones funcionan cada vez peor, la burocracia no funciona bien, es cada vez más evidente la falta de respeto a la ley, es cada vez más difícil hacer valer la vigencia de los contratos, la vigencia de los derechos de propiedad, de los derechos de las personas, de los grupos, etc. Ha habido un deterioro muy, muy marcado. La pregunta no es en este momento que hagamos una descripción de cuál es la situación de la institucional de Bolivia, sino por qué se ha llegado a este nivel de deterioro tan grande. Porque es de ahí que podemos aprender los países como el Perú, que todavía no hemos entrado a esa situación. Y en el cómo se llegó a esta situación, obviamente tiene que ver con cómo se llegó a elegir a Evo Morales, con una mayoría tan aplastante además en el año 2005, y él inició su gobierno en el año 2006. Y por supuesto ahí gran parte de la culpa la tenemos los demócratas,
porque obviamente la democracia es también tolerante con los no demócratas y suele ser a veces demasiado tolerante con los no demócratas. Y fuimos además como sistema político democrático, fuimos casi suicidas en la competencia entre partidos, etcétera. Recuerden ustedes que en Bolivia desde el año 85 hasta el año 2000 más o menos hubo lo que se llamó la democracia pactada. Se formaban coaliciones electorales y se formaban después coaliciones de gobierno porque nuestro sistema electoral obligaba a una segunda vuelta parlamentaria. Entonces era un sistema semiparlamentario que facilitaba el pacto, obligaba al pacto, obligaba al diálogo. Pero obviamente esto contrastaba mucho con la competencia electoral. En la competencia todos se acusaban, especialmente la acusación más fácil, de corruptos. Son corruptos, se robaron, hicieron, etc. Muchas veces sin verificar la magnitud, la dimensión o la realidad de esa acusación. Pero cuando todos terminan acusándose de corruptos, el mensaje ante el pueblo es, bueno, son corruptos, si se conocen bien, son corruptos. Pero lo peor no es solamente que se conocen bien y todos son corruptos, sino que además, después de haberse acusado de lo peor, llega el momento de pactar y pactan y gobiernan juntos y se meten en cama juntos. Entonces, ante los ojos de la población fue un autoerosionar la situación de cada uno de los partidos y del sistema mismo, hasta que por supuesto aparece el outsider perfecto que dice, bueno, aquí viene alguien de fuera del sistema, limpiecito, puro, santo, etc. Evo Morales no era de fuera del sistema, todo lo contrario, había sido diputado ya por más de 20 años, el momento en que llega a candidatar a la presidencia con perspectivas de victoria, pero logra presentarse como el nuevo, el que encabeza el movimiento indígena, la reserva moral de la humanidad, el que viene desde el lado de la pureza de la izquierda, en fin, logra aglutinar en sí mismo una convergencia de demandas que tenían larga data. Gonzalo ha mencionado sobre todo las sociales, que suele manipular con bastante eficacia el marxismo, pero en este caso había una demanda antirracista, anticolonial, que también enarbola el movimiento indígena, una demanda antiimperialista y nacionalista, que también tiene una larga historia, y esta demanda de pureza política que viene arrastrada. Y en ese articulado, la idea de la Asamblea Constituyente fue fundamental, ¿no? Y la idea de la Asamblea Constituyente le permite al movimiento emergente, digamos, plantear una demanda muy concreta que no tenía absolutamente nada más de concreto en sus articulados, porque nunca se discute ninguna propuesta específica de qué es lo que se quiere cambiar. La idea es, ¿qué quieres cambiar? Todo está mal, pero dime una sola cosa que quieras cambiar para que discutamos en el debate político. No, todo está mal, hay que cambiar, hay que votar todo, hay que empezar de nuevo, hay que empezar de cero. Y entonces la propuesta de la Asamblea Constituyente se convierte en un verdadero caballo de Troya, dentro de la cual se meten el indigenismo, el anticolonialismo, el antirracismo, todos los antis que uno quiera ver, sin necesidad de especificar una sola propuesta concreta, fuera de la que ya mencionó Gonzalo, que tenía que ver con la estatización o la nacionalización de los recursos naturales. La reforma constitucional, entonces, es un mecanismo que permite unir todas las promesas de la manera más concreta. Debe haber una asamblea, pero al mismo tiempo menos comprometida posible. Todos los bolivianos terminaron votando y apoyando una asamblea porque era bueno hacerlo, porque había que cambiar todo, vamos a limpiar toda la casa, vamos a empezar de cero, es una maravilla, así que podemos empezar de cero. Y ahí entraron la mayor parte de los partidos sistemáticos también, en la idea de que, claro, verdad, es justa la demanda, tienen razón, podemos entrar, vamos a ser nosotros parte de esta reconstrucción, podemos controlar, evitar que tengan los 2/3, podemos evitar que manipulen en exceso y podemos conseguir una constitución mejor que la que tenemos. Y entraron así muchas veces de buena fe, con muchísima ingenuidad también, y se le permitió al MAS manejar esta Asamblea Constituyente mucho más allá de lo que las propias leyes le permitían.
por decirles algo, la Asamblea Constituyente tenía que funcionar en Sucre y esa era su sede legal y nada que operara fuera de Sucre debía tener validez. Al final se aprobó en Oruro, no se aprobó en Sucre, ¿no es cierto? En los últimos momentos, cuando se aprobaba el borrador, la propuesta en borrador se aprobaba levantando las manos en un liceo militar, resguardado por el ejército y con una gran cantidad de luchas sociales en las puertas que llevaron a más de 300 heridos y 3 muertos por lo menos en la ciudad de Sucre, en la zona de La Calancha. Han debido escuchar ustedes hablar de eso. Pero no solamente la Constitución se aprobó fuera de Sucre, en la ciudad de Oruro, sino que se aprobó fuera de término. La ley decía claramente que la Constitución tenía que aprobarse en un año. No se aprobó en un año, se le dio más meses. Y eso se le dio con buena fe, ¿no? La Asamblea, incluso presidida, el Senado por la oposición, le permitió al MAS operar la Asamblea fuera de término. La versión final de la Constitución debía someterse a referéndum. Pues no se sometió a referéndum, fue transformada por el propio Congreso, no constituyente. El Congreso elegido modificaron, negociaron, cambiaron algunas cositas, la pulieron un poco de los elementos más negativos, pero terminaron pasando la mayor parte de la Constitución con todas estas ilegalidades y la certeza de que el referéndum las limpiaba totalmente, le daba la legitimidad final y definitiva, cosa que en efecto ocurrió. Todas las legalidades han quedado ignoradas y olvidadas por un referéndum que le dio más del 60% de los votos de aprobación a una constitución que el 98% del electorado no la leyó, no la conoció, como lo mostraron las encuestas en ese momento. Entonces, fue una verdadera fiesta de la demagogia, ¿no? La que llevó a generar esta constitución. Una constitución que, digamos, fue en gran medida tolerada por los partidos sistemáticos con la ilusión de que podían aliviar de ese modo la presión social y de que podían evitar que el tigre hambriento terminara devorándose. Entonces entregaron una mano, otra mano, el pie, etcétera, y el tigre, claro, hambriento, no solamente que no sació su hambre, sino que terminó cebado y quiso comer cada vez más. La Constitución boliviana en este momento es una constitución de más de 420 artículos, muchos de ellos excesivamente reglamentarios, muy profusa en declaraciones, da derechos de todo tipo, derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Es muy confusa en su redacción y muy contradictoria incluso en algunas de sus normas. De hecho, ha resultado inaplicable en muchos aspectos, pero en el más serio ha resultado extremadamente eficiente. Le ha dado el control del sistema judicial al Poder Ejecutivo. Es decir, eliminó totalmente la independencia de poderes, en absoluto desmedro del Poder Judicial. El mecanismo fue aparentemente muy democrático, ¿no? La elección popular de los jueces. Pero para elegir a los jueces se han reservado para la mayoría parlamentaria el derecho de elegir a los candidatos que llegan a los jueces. La población ha rechazado esto, la oposición lo ha rechazado, pero como está en la Constitución y está en la ley orgánica que pone en marcha esa Constitución, pues no importa que la oposición logre el 65-70% de rechazo a la elección de los jueces, esos jueces de todas maneras son elegidos. Y son elegidos con el 3, 4 o 5% de la votación popular. Y tienen una atribución extraordinaria a tal punto que el Tribunal Constitucional de Bolivia en algún momento ha declarado inconstitucional la propia Constitución al habilitar para una nueva elección a Evo Morales, ¿no? Declaró que era inaplicable uno de los artículos de la Constitución. Entonces, este es en el fondo el límite, la piedra de toque. Si ustedes abren un periódico hoy día en Bolivia van a ver cualquier cantidad de indicios muy claros de debilidad institucional, ¿no? Sindicatos que expropian los terrenos a una familia y la expulsan, la expresidenta Áñez, detenida por más de 200 días
sin juicio ni acusación formal en contra de lo que dicen las leyes. Si ustedes van a hacer notariar un contrato, no pueden ir solos, tienen que ir todos los firmantes simultáneamente, llevando no solo su documento de identidad, sino además una fotocopia firmada delante del notario, etcétera, porque ya nadie confía en nadie y el Estado no confía en los notarios de fe pública tampoco. ¿No? Son pequeños indicios que tienen que ver, que quiero mostrarles cómo el sistema institucional boliviano ha entrado en un deterioro casi absoluto, ¿no? Y la clave de ese deterioro está, vuelvo a decirlo, en el sistema judicial. Como bien lo recordaba Diego Macera, creo, el cambio institucional aumenta los riesgos de la incertidumbre. Y eso, por supuesto, afecta enormemente el sistema económico, el sistema de inversiones. Una inversión para poder ser rentable, ¿no es cierto?, y compensar elevados riesgos, tiene que tener una elevadísima rentabilidad. En Bolivia esa elevadísima rentabilidad se la dio el gasto público, la exportación, el exceso de dinero. El gobierno ha votado sobre todos los problemas una gran cantidad de dinero para tapar esos problemas y para evitar que se conviertan en verdaderas trabas. Entonces ha aumentado la oportunidad de la corrupción, la oportunidad del mal negocio, del negocio inadecuado, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, ha desplazado las inversiones más efectivas, más eficaces, etc. La mayor parte de los empresarios inteligentes y lógicos están sacando su dinero fuera del país, ya que no pueden trabajar con un Estado que está entrando en situación de déficit y pobreza, pues lo mejor que uno puede hacer en este momento es suspender las inversiones. Y esto tiene que ver entonces con el futuro. Bolivia iba a despeñarse, ¿no es cierto?, muy rápidamente con ese tipo de asamblea constituyente, con ese tipo de deterioro institucional, pero como lo ha mostrado la presentación anterior de Gonzalo, le llegó el enorme salvavidas desde el exterior, en la forma del perdón de la deuda y en la forma de precios elevadísimos para las exportaciones de gas y minerales. Como punto final, yo quisiera simplemente llamar la atención a la oportunidad que ustedes tienen todavía de defender lo que es la piedra angular de la democracia, a la que muy pocas veces le prestamos atención, pero que resulta ser elemental, esencial, que es el Poder Judicial. Estos proyectos populistas, nacionalistas del socialismo del siglo XX tienen una visión de la democracia que es extremadamente concentrada en la dinámica electoral. Son autoritarismos electorales, como les han llamado también. Bueno, esa dinámica es tremenda, es feroz, sobre todo porque permite movilizar un electorado relativamente ignorante con fáciles clichés, con fáciles demandas, con mucha demagogia. Y en eso, por supuesto, son expertos y es muy difícil contrarrestar esa demagogia con una narrativa alternativa. Pero, como bien decía Lincoln, no se puede engañar todo el tiempo a todo el pueblo, ¿no es cierto? Hay momentos en los que el pueblo se cansa, despierta y empieza a pensar de otra manera. Y por eso es urgentísimo que una democracia se defienda balanceando el otro pilar que tiene, que es el del imperio de la ley. Es urgente que defendamos la democracia como Estado de Derecho, defender la legalidad, el principio de independencia de poderes y defender el poder judicial, porque por muy malo que sea y por muy poco independiente que sea, cualquier nivel de independencia es mejor que ninguno. Entonces, me parece que es fundamental que nos concentremos en el Perú, sobre todo en defender lo que queda de legalidad y del poder judicial, y en Bolivia a recuperar lo que se pueda de independencia del sistema judicial, si es que queremos realmente defender la democracia o volver a la democracia. Que vuelvo a insistir, no es solamente elecciones y electorales, sino es sobre todo defender la legalidad y la institucionalidad. En Bolivia prácticamente la hemos perdido, lo poco que queda habrá que defenderlo con uñas y dientes y tratar de recuperar a partir de ahí un principio de legalidad y un Estado de Derecho. Gracias, Jaime, por esta oportunidad. Más bien, muchas gracias a ti, Roberto. Nos has pintado un cuadro realmente
muy preocupante, terrible, acerca del deterioro de la institucionalidad en Bolivia, y nos has hecho una advertencia muy, muy, muy oportuna a partir de lo que ha ocurrido en nuestro hermano país. Bueno, tenemos los comentarios de Milagros Maraví, primero, que ella es abogada, socia del estudio Rubio Leguía Norman. Adelante, Milagros, por favor. 3 minutos si fuera posible. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a AmCham y a los demás organizadores de este evento. Uno podría decir que guerra realizada no mata gente, viendo a nuestros países vecinos que están en un camino que nosotros recién estamos comenzando en algunos puntos, ¿no? De hecho, en la campaña se planteó muy transparentemente que la promesa, como dicen, esta promesa vaga de una asamblea constituyente para una nueva constitución, porque se necesita una nueva constitución, no se sabe por qué, pero se necesita una nueva constitución, ¿no? Y hablando de temas muy simples de entender, aunque fueran mentiras, que es que la constitución no establecía el derecho a la educación o a la salud, ¿no? Y por supuesto que la constitución sí lo tenía, ¿no? Pero como dicen ustedes, al final el discurso se convierte en verdad. Y entonces, una vez que ha ocurrido las elecciones y el partido de gobierno no tiene mayoría en el Congreso no le sirve, ¿no? Entonces hay digamos, hay un camino mucho más apresurado para ir hacia una asamblea constituyente. Y eso es lo que se está haciendo, o sea, se está haciendo una recolección de firmas a lo largo de todo el país para poder lograr tener el 10% del número de electores en firmas. Recordemos que ellos tuvieron en primera vuelta Perú Libre 13%, entonces no es difícil pensar que lo puedan tener, e ir de frente a un referéndum porque no piensan pasar por el Congreso, ¿no? Y ahí creo que se nos presenta a nosotros el primer espacio para exigir el respeto a la institucionalidad, porque el artículo de la Constitución que se refiere a la reforma constitucional establece que se pasa por el Congreso, sea que tengas 0.3% de firmas o que tengas 10%, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que nos toca hacer es no sentarnos a mirar la película como que está pasando lo mismo que en Bolivia o está pasando lo mismo que Chile, y el Congreso, la verdad que yo no digo que en lugar de estar interpelando ministros, pero el Congreso hasta ahora no hace nada para que sea muy claro legalmente que esa iniciativa, esas firmas van a pasar por el Congreso, y el Congreso tendrá que evaluar si frente a 10%, 15% o la cantidad de firmas que hay, ¿no? Frente a ese apoyo popular, decide no aprobar esa reforma constitucional para que haya una asamblea constituyente y haya un referéndum, ¿no? Entonces, creo que eso es lo principal que hay que tener en cuenta. O sea, hay que enfocarse en qué cosa es lo más importante que hay que hacer en materia institucional ahorita, porque el camino ya está pintado y hay que ser ingenuos para pensar que el tema no va a seguir. Y lo que está ocurriendo es que la reforma agraria, la nacionalización del gas, la renegociación de contratos, todos son temas que están buscando votos, o sea, firmas para ese referéndum, ¿no? O sea, ahorita no van a llevar adelante ninguna nacionalización del gas, entre otras cosas porque la burocracia peruana es muy ineficiente. Tampoco van a renegociar. Hay solamente 32 contratos en materia de transporte que dicen que los van a renegociar, ¿no? De puertos, aeropuertos, carreteras. No, lo único que están haciendo es darles lo que la presión social quiere, ¿no? Que es, vamos a renegociar carreteras para bajar los peajes, vamos a apoyar a los sindicatos, vamos a hacer la reforma agraria, vamos a, ¿no? Entonces, no tiene contenido, es igual, pero son los temas que sirven para conseguir las firmas lo más pronto posible. Y tampoco podemos caer en el juego de reaccionar o sobrereaccionar a estas ideas, porque justamente es lo que buscan. O sea, es nosotros que somos la derecha, la corrupta, rentista, mercantilista, o lo que fuera, nos oponemos, ¿no? Entonces, ellos tienen razón, pues, porque ellos son los que tienen el liderazgo de la agenda social, ¿no? Entonces hay que como les digo, creo que hay que enfocarse mucho en este momento en poder desinflar esas ideas, digamos, que están tratando de llevar adelante para tener las firmas y que no sea, digamos, algo tan fácil. Y por otro lado, que el Congreso haga lo que tiene que hacer. Yo creo que pasa por hacer una precisión en el artículo 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control, que es
sea el número de firmas que sean, pasan por el Congreso, porque hay que exigir que se respete la institucionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que creo que es muy importante enfocarse en hacer. Lamentablemente, nosotros, a diferencia de Bolivia, comenzamos esta situación en un deterioro institucional mucho mayor. O sea, nosotros tenemos los partidos, el sistema de partidos mucho más en crisis, el sistema de justicia totalmente politizado, los partidos políticos usan el sistema de justicia para perseguirse unos a otros. O sea, en verdad estamos en una situación, digamos, yo diría que la diferencia es que hay una situación de mayor precariedad institucional que cuando comenzó el proceso en Bolivia. Pero para resumir, yo creo que en este momento el foco debe ser tratar de centrarnos en que todas las iniciativas que hay para asamblea constituyente o referéndum sean enfocadas dentro del marco institucional y finalmente el Congreso sea el que defina el camino que se va a seguir, ¿no? De acuerdo, Milagros. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Muy interesante por hacer ver las consecuencias, digamos, de lo que podría ocurrirnos a nosotros si es que no adoptamos la medida que debemos adoptar, tomando en consideración la experiencia boliviana. Gonzalo Prialé, a continuación, que es presidente del Instituto de Infraestructura, Institucionalidad y Gestión, IIG. Adelante, Gonzalo. Audio. Audio. No se oye. Pero tu micrófono está apagado. Okay. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas noches. Yo quisiera entrarle al tema viendo las similitudes, o sea, como cualquier parecido no es una mera coincidencia. Acá se está aplicando el libreto boliviano de manera muy precisa. Así que podemos pensar en las cosas que continúan. Podríamos tratar de, por ejemplo, trazar una línea de tiempo. ¿Cuánto le tomó a Evo sacar adelante su nueva constitución y qué problemas tuvo? Y vamos a notar que aquí se van a encarar el mismo tipo de problemas y de qué manera lo están haciendo. Empecemos por antecedentes. En el año 2003, en Bolivia estalló la llamada guerra del gas, que en ese momento la Asamblea Constituyente alcanzó su máxima dimensión como demanda social compartida en Bolivia. Evo, con su partido, el MAS, se convirtió en el porte estandarte de esta demanda de una Asamblea Constituyente y llegó a ser electo presidente a fines del 2005 con 54% de los votos. La herramienta de Evo para perpetuarse en el poder durante 14 años, hasta el 2019, fue una nueva constitución refundacional. Todo nuevo, desde cero. ¿Se imaginan ustedes la importancia que tiene la nueva constitución para este gobierno? Ese es el objetivo central. Todo lo demás sigue esa ruta o básicamente no interesa. Línea de tiempo de Evo es un buen ejemplo de lo que nos espera. Le tomó 7 meses luego de asumir llegar a la elección de una asamblea constituyente donde Evo obtuvo 54% de los escaños, insuficientes para controlar los 2/3 de mayoría calificada. 17 meses después de esto, quedó aprobada la nueva Constitución. La aprobaron solo 164 de 255 asambleístas constituyentes y, como es de suponer, la oposición desconoció la legalidad de la Asamblea. Escenas típicas que pueden repetirse acá también. 13 meses después, se realizó el referéndum donde quedó ratificada la nueva Constitución, que entró en vigencia en febrero del 2009. En resumen, a Evo le tomó 37 meses culminar el proceso e instaurar lo que él llamó el socialismo comunitario. Eso puede ser algo como lo que nos espera. Ahora, ¿qué problemas tuvo Evo en el proceso? Que seguramente son los problemas que tienen enfocado, que está enfocando el gobierno actual. En primer lugar, antes de la
elección de la Asamblea no logró que se adopte un mecanismo de elección a su medida para asegurar la mayoría de 2/3 de los asambleístas. No lo logró hacer. Por otro lado, desde el inicio de la Asamblea Constituyente, pese a que la ley de convocatoria estipulaba el respeto de la Asamblea a los poderes e instituciones del Estado boliviano, Evo y el MAS defendieron el carácter originario de la Asamblea Constituyente, que la hacía superior e independiente de todos los poderes establecidos. Ahora, el problema central para Evo fue el mecanismo de aprobación de los artículos de la nueva Constitución, y su partido logró, forzando la letra, que las decisiones de la Asamblea, en vez de tomarse por 2/3 de los votos, se tomaran por la mitad más 1 de los votos. Con esto tenía el control asegurado porque tenía esa cantidad de votos. La oposición defendió la mayoría calificada, pero perdió. Tras semanas de discusiones, el movimiento al socialismo de Evo utilizó esa mayoría absoluta de la mitad más 1 y declaró a la Asamblea Constituyente originaria y cerró su circuito. De esa manera el Congreso pasa a ser la quinta rueda del coche. Ahora, ¿qué nos espera acá en el Perú? Porque creo que se nos vienen tiempos muy movidos. En esta óptica, digamos, ¿qué podría pasar? Aquí tenemos una oposición congresal que no puede asegurar los 87 votos para la vacancia presidencial y que además teme que cierren el Congreso. La debilidad se siente en el ambiente. El gobierno sabe que con minoría en el Congreso no va a lograr una convocatoria de Asamblea Constituyente a su gusto, a su medida. Necesita ir por fuera del Congreso y dejarlo en offside. O cerrarlo, llegar a cerrarlo y convocar nuevas elecciones congresales. Naturalmente van a intentar las dos vías, a ver cuál sale primero. No hay razón para escoger una y lanzarse solamente por un camino. Ahora, ir por fuera del Congreso, como decía Milagros, pasa por recolectar millones de firmas, mientras reparte dinero en efectivo a 3,5 millones de familias. Ahí van a tener millones de firmas. Además, también pasa por iniciar aquí nuestra guerra del gas, que ya comenzó. Esta es la guerra del gas a la peruana. Y una segunda reforma agraria que son obviamente imposibles de sacar adelante bajo la Constitución actual, lo cual justificará la imperiosa necesidad de una asamblea constituyente para cambiar esta Constitución que no permite estos cambios que el pueblo quiere. Ahora, me parece que además, como hizo Evo en Bolivia, cuando la oposición se oponía a sus designios durante toda esta lucha por la nueva Constitución, había grandes protestas y el gobierno organizaba movilizaciones de apoyo para que no crean que eran débiles. Aquí vamos, creo, pronto a empezar a ver movilizaciones populares de apoyo a las reformas radicales del gobierno. Creo que la situación va a estar muy movida en los próximos meses. Además, en un momento oportuno van a introducir el carácter originario de la Asamblea Constituyente. No sé qué nombre le pondrán acá, de repente inventan un nuevo adjetivo, pero el fondo es el mismo. Dejar fuera de juego al Congreso si es que no logran cerrarlo, inutilizarlo y ponerlo en cuarto lugar. Ahora, para alcanzar los 2/3 de la Asamblea Constituyente y controlarla, cosa que no pudo hacer Evo en Bolivia, el presidente Castillo desde el 28 de julio lo ha dicho. Sugiere que la composición de la Asamblea incluya representantes de los partidos políticos inscritos, pero también porcentajes de candidatos provenientes de pueblos indígenas y originarios y de organizaciones populares y gremios sindicales, obviamente todos ellos digitados por el gobierno. Básicamente, y acá termino, para mí los dados están lanzados, pero me pregunto, ¿la suerte está echada? ¿Podemos hacer algo para enfrentar esto? Es como saber qué sigue en la película y no escoger el camino para enfrentar estos retos. Es algo curioso, porque uno sabe lo que sigue, pero no sabe qué hacer para evitar que ocurra. El Congreso es una muestra de enorme debilidad frente a estas situaciones. Bueno, aquí termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante esta aproximación, ¿no? A ver, desde la experiencia boliviana, qué es lo que se viene acá, cuál es la hoja de ruta, digamos. Roberto, la Serna, a ver si nos puedes muy brevemente, porque nos hemos excedido ya del tiempo, algún comentario adicional tendrías, por favor. Sí, no, voy a ser muy breve porque además no tendría mucho sentido que yo opine sobre lo que está ocurriendo en el Perú y lo que podría, mucho menos sobre lo que debería pasar, aunque tienen toda mi solidaridad para defender la democracia allá, pero realmente sería muy abusivo de mi parte. En el caso boliviano creo que se presentó un problema muy serio y fue la incapacidad de los partidos políticos del sistema para no solo defender lo que había sucedido, que era defendible, sino porque salieron al debate avergonzados por una agenda social que estaba incumplida. Y les parecía insuficiente a ellos también mostrar los pocos logros que se habían logrado, que se habían alcanzado en esos años. Entonces, teníamos una agenda liberal, si ustedes quieren, sin defensores. El único defensor quedó totalmente aislado en esa agenda e incluso los partidos del sistema abrieron la puerta a la Asamblea Constituyente que no estaba prevista en la anterior Constitución, ¿no? La abrieron en la idea de que, bueno, si mostraban cierta tolerancia, podían ser parte del proceso, jugar un rol influyente y conducir el proceso. Pues terminaron devorados con ese proceso porque le abrieron la puerta al tigre y el tigre entró a la jaula y los despedazó y los botó de la jaula, ¿no? Entonces, yo creo que habría que explorar la posibilidad de ofrecer no necesariamente una defensa conservadora de la Asamblea Constituyente, sino también desarrollar una agenda de qué manera podría plantearse una constitución nueva, ya que la gente la quiere y la mayoría la quiere. No se olviden que la idea de cambio es la más atractiva y la utilizó con la misma fuerza tanto Obama como Trump en Estados Unidos y después Biden, ¿no es cierto? Todos proponían el cambio en distintas direcciones, en distintas orientaciones. Mi pregunta es, ¿será posible hacer una propuesta de cambio constitucional en la otra dirección que apunte a mejorar la educación, que apunte a mejorar la salud, que apunte a mejorar la vida cotidiana de la gente, el derecho al empleo, la calidad del empleo, etcétera, en una dirección que vaya a defender los derechos de propiedad, los derechos humanos, los derechos de los individuos frente a estas otras demandas que son más bien de corporativismo, que linda con fascismo en este caso? ¿Es posible en el Perú pensar en una agenda progresista en la línea liberal, democrática? Yo no lo sé, les dejo como pregunta, porque me parece que por ahí va a ir el desafío de la disputa por la narrativa, de la disputa por el centro político, de la disputa por la constituyente. Como ustedes lo han dicho, eso parece estar en la agenda, es un caballo de Troya, pero en este momento es un caballo de Troya manejado por los adversarios de la democracia. ¿Hasta qué punto podemos construir una vaca de Troya, ¿no es cierto?, que la podamos manejar los aliados de la democracia? Entonces, gracias. Interesante, ¿eh? Tengo la impresión de que en el Perú la demanda por una asamblea constituyente no es tan masiva, en parte porque ya se conoce para qué sirvieron las asambleas constituyentes en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y en parte porque hemos tenido un proceso de crecimiento que ha reducido sustancialmente la pobreza en los últimos 20 o 30 años, aunque claro, la pandemia se trajo abajo una parte importante de todos esos logros, ¿no? La pobreza que se había reducido un 20% volvió a subir a 30% y sin duda eso ha sido aprovechado por los actuales gobernantes. Pero en fin, yo creo que las condiciones no son exactamente las mismas y creo que tenemos un punto de partida un poco más favorable para dar la batalla.